Saludos y bienvenidos nuevamente a un programa especial de Su Familia en Cristo en 3ABN Latino. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa muy interesante, un programa poderoso, porque hemos pedido la bendición de Dios y vamos a orar nuevamente en breve. Pero queremos agradecerles a ustedes por su apoyo de este ministerio que sigue predicando el Evangelio en todo el mundo. Gracias a Dios y gracias a ustedes por su apoyo y sus oraciones. En este momento es un placer para mí presentarle al pastor Samuel Aponte del ministerio El Fuerte Clamor. Muy bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. A su lado está una persona muy especial, es lo que entiendo, porque se sonríen con uno con el otro y se miran mucho. Estamos hablando de su esposa, Cira, que también colabora con el ministerio El Fuerte Clamor. Y están aquí, oriundo de ¿cuál país originalmente? Somos peruanos, los dos. Muy bien. Muy bien, pero en este momento viven ¿en cuál parte del mundo? Estamos viviendo en Virginia. Virginia, de los Estados Unidos. Así es. Bienvenidos. ¿Y cuánto tiempo han estado ahí? Bueno, ahí llevamos desde el año 2005. 2005, muy bien. Vamos a conocer la historia de ellos en breve. Es una historia de milagros y desafíos. Y estamos seguros de que al escuchar este testimonio usted será bendecido y también será inspirado. Y queremos invitarle a que estén atentos a lo que van a escuchar, porque también vamos a tener lo que es dos ofrendas musicales durante este programa. Queremos ahora invitarles a orar, y de donde quiera que esté puede acompañarnos, y queremos invitarle que siga orando por las peticiones que se mencionan y aparecen en pantalla. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de presentarnos delante de tu trono de gracia. Te pedimos en este momento, Señor, una bendición para nosotros y para cada persona que está escuchando este programa. Te rogamos también, Señor, por las personas que han enviado sus peticiones o han llamado con sus peticiones de oración. Bendice a cada uno de ellos, tú conoces su situación. Y te pedimos, Señor, que si hoy es el día y ahora es el momento de que reciban la bendición que necesiten, te pedimos que así sea, Señor. Te pedimos, Padre, que tu nombre sea glorificado en cada persona. Y, Señor, durante este programa, te pedimos que alguien decida acercarse a ti. Amén. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces queremos ahora invitarles a que nos acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13 en esta ocasión, el cual dice lo siguiente. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Gloria sea a Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, en otras palabras, otra porción de la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ella explica cómo es el proceso de la tentación. Y sabemos que hay un enemigo, el diablo y Satanás, que tienen sus demonios también, que participan en lo que es tentar a las personas. Pero Dios, aquellos que se entregan a Dios, tienen la protección de Dios. Y si acuden a Dios y piden la ayuda de Dios, serán victoriosos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 13 que somos vencedores por medio de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Este es un pasaje poderoso. No quería comentar mucho acerca del mismo, pero tal vez ustedes quieren compartir algo acerca de esto brevemente. Sí, casualmente ese versículo encierra el ministerio nuestro, ¿no? De demostrar que la fidelidad de Dios, resaltar que Dios es fiel en las buenas y en las malas. Amén. Que a pesar que no entendemos las cosas que nos suceden en esta tierra, no las entendemos y no las tratemos de explicar, ahí está Dios. No sabemos sus caminos, pero Él nunca se va a apartar de nosotros. Él es fiel, ¿cierto? Y Él dará la salida de una u otra forma. Es poderoso escucharlo hablar así. Yo creo que tal vez las personas al mirarlo en el momento no tienen idea de lo que es, de dónde vienen esas palabras, porque ustedes han pasado por una experiencia que no les toca a todos. Es una experiencia difícil, yo no conozco toda la historia,
pero vamos a escuchar parte de la historia en esta ocasión, y yo creo que al terminar de escuchar este testimonio, ustedes van a querer orar por el pastor Aponte y su esposa y sus hijos también. Bueno, normalmente en esta ocasión pasamos una ofrenda musical, o sea que, pero vamos a reservar este para un momento más adelante, así que no se retire. Vamos primero a conocer al pastor Aponte. Brevemente, ¿creció en un hogar cristiano usted? Sí, vengo de un hogar adventista de cuarta generación, ¿no? Mis tatarabuelos por la línea de parte de mi mamá, ellos tuvieron el privilegio de conocer a Fernando Estal, el americano que llevó el mensaje adventista a través de las tierras de argentinas, y luego pasó por el altiplano peruano-boliviano y luego llegó hasta la selva peruana. Entonces ahí fundó los primeros grupos en la selva peruana y mis bisabuelos los conocieron, ¿no? Entonces por la línea de mi madre ya venimos conociendo el mensaje por buen tiempo, ¿no? Amén, amén. Entonces usted como su decisión personal, ¿a qué edad fue que decidió entregarle su vida a Cristo Jesús? A los 16. 16. Tuve un momento de querer experimentar en el mundo, ¿no? Cuando tenía 14 años, ¿no? Tratar de ver los amigos, la influencia, ¿no? Que no eran de la iglesia, pero a los 16 años nuevamente volví ya con mayor fuerza, con mayor convicción, ya personal, no por el entorno familiar, sino algo personal, ¿no? Fue un toque que el Señor hizo, arrancó el baile. A mí me gustaba mucho el break dance en ese tiempo, en los años 80, y Cristo lo arrancó completamente y me entregué a sus pies, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, a su lado está su esposa Cira. Yo creo que es la primera vez que escucho ese nombre, muy lindo nombre, pero queremos saber también acerca de su vida, o sea que en su hogar, creció en un hogar cristiano, y cómo fue que le entregó su vida a Cristo Jesús. Sí, pastor, tuve la suerte de que al nacer ya mi madre había conocido el Evangelio, y a la edad de 12 años, por decisión propia, me bauticé en la iglesia de donde me vio nacer, la iglesia adventista de Chiclayo. Y recuerdo muy vívidamente el día de mi bautismo, especialmente las palabras que pronunció el pastor al final de la ceremonia bautismal, que me llenó de alegría y de gozo en el corazón, cuando él dijo: presentamos aquí a nuestra hermana Cira Ordinola, que ya es miembro activo de la iglesia. Tenía solo 12 años, pero esas palabras de que ya era un miembro activo de la iglesia y que mi voz iba a contar allí, me hizo sentirme muy, muy contenta, muy regocijada en el Señor. Amén, amén. Bueno, me encantaría poder tener tiempo para escuchar la historia de cómo se conocieron y cómo el noviazgo y cómo eventualmente se casaron, pero se conocieron. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Cira que nos, en una cápsula, cuente esa historia de amor, vamos a decir. Amén. Todo empezó en el año 92. Yo acababa mis estudios secundarios y empezaba mis estudios de enfermería en la Universidad en Chiclayo. Y recuerdo cuando Samuel llegó graduadito de la Universidad de Lima, de la capital, a Chiclayo, a la iglesia donde los dos pertenecemos. Y bueno, fue una amistad muy linda, muy limpia, muy verdadera. Yo lo miraba con mucho respeto, lo admiraba, porque él en ese tiempo cantaba y predicaba. Sobre todo eso, me gustaba la forma como él enseñaba. Amén. Porque cada vez que llegaba a la iglesia nuestra, lo invitaban a hacer la clase de escuela sabática o el sermón. Entonces eso me gustaba, porque sentía que él tenía mucho que enseñar. Y así fue como empezó todo, como una amistad linda, limpia, verdadera, sin nada, pero esa amistad luego se fue acercándose, nos fuimos acercándonos más, y estaba en los planes del Señor que él y yo formemos un hogar y le sirvamos como lo estamos haciendo hasta ahora. Amén, gloria a Dios, gracias. Bueno, pastor, llegó el momento, ustedes se trasladaron a los Estados Unidos, aquí viviendo juntos. Su ministerio lo empezó a desarrollar aquí en los Estados Unidos después de un tiempo, en el estado de Virginia, dijo. En Virginia. Háblenos un poco acerca de qué pasó, el cambio grande en su vida. ¿Cómo se dio cuenta de que una enfermedad estaba llegando, que estaba amenazando a su, vamos a decir, su salud, su felicidad y su futuro?
Sí, pastor, teníamos 2 años de casados apenas, porque nos casamos en el 99 aquí en Estados Unidos. Y comencé a trabajar, yo fui capellán 2 años en Perú, y luego cuando vine para acá estuve como asistente en el estado de Maine, del pastor Julio, y luego vine a Michigan, ahí comenzó mi ministerio básicamente ya como pastor titular, ¿no?, de una iglesia, de un grupo, y comencé a trabajar allí, estuve como cerca de 4 años trabajando como pastor, luego me cambiaron a Chicago. Sin embargo, ahí se truncó todo porque yo me comencé a sentir cansado, ¿no? Sí. Yo levanté pesas, como le comentaba, por más de 9 años, y era una persona acostumbrada a hacer las partes físicas más fuertes de la casa, ¿no? Siempre apoyaba a ella como el hombre de la casa, ¿no? Con los bultos y etcétera. Entonces comenzó de repente unas manchas en la piel, picazón, enrojecimiento, calor y agotamiento. Quiero mencionar aquí, tenemos el hijo de ustedes está también en el estudio con nosotros, y puede ser que lo escuchen tal vez jugando cerca de nosotros, así que no se asusten. Entonces, llegaron las manchas y usted está preguntando, ¿qué es esto? Así es, inmediatamente como ella es enfermera, me dice, no es muy extraño, ¿no? Y fuimos a ver a 5 médicos en Michigan y me daban diferentes diagnósticos, ¿no? Pero yo cada vez caía, ya no me podía poner las medias, no podía levantar el pie para entrar a la bañera, o sea, ya muchas limitaciones, ¿no? O sea que no era solamente las manchas, sino que sentía dolor también. Sí, dolor ¿Picazón? en las articulaciones, sí, y la debilidad muscular, o sea, y cada vez que despertaba en la mañana me sentía como si no hubiera dormido, o sea, agotadísimo, ¿no? Muy bien, quiero tal vez si me ayuda, porque le dije 5 diferentes diagnósticos. ¿Puede mencionar algunos de ellos que dijeron tiene tal vez esto? ¿Cuáles fueron? Alergias, por ejemplo, psoriasis, algunos la picazón como algo como sarna, porque por la picazón. Un problema dérmico de la piel. Pensaban que era algo solamente externo. Superficial. Pensaban así. Y era mucho más profundo. Después que me vio más o menos en noviembre del año 2001, ya mi esposa me dice, vamos al hospital y para que ahí te chequeen los especialistas, ¿no? Y fue así como fuimos. Yo apenas entré arrastrando los pies al hospital y fue allí cuando después de que me vieron diferentes especialistas, ¿no? Dermatólogos, reumatólogos y cardiólogos, diferentes especialidades. Allí fue cuando me detectaron, ¿no? Después de una biopsia del músculo, detectaron dermatomiositis. Dermatomiositis. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad del sistema inmune, y que lo que pasa es que normalmente el sistema inmune está equilibrado en nuestro cuerpo. Si hay un desequilibrio, ya sea aumentado o disminuido, entonces aparecen las enfermedades. En el caso de él, su sistema inmune se desequilibró, empezó a atacarlo. Sí, no sé si los que están escuchando captaron lo que la hermana Cira acaba de mencionar. Nuestro cuerpo, Dios lo ha creado para que esté equilibrado. Alabado sea Dios. Entonces estamos hablando de que esta enfermedad había un desbalance, ¿no? del sistema inmune. Entonces empezó a haber limitaciones, dijo que estaba arrastrando sus pies al caminar en el hospital. La debilidad muscular, o sea, y un poco de hinchazón. Entonces cuando me detectaron, me dijeron el diagnóstico, la primera pregunta que le hice al reumatólogo, ya que me estaba viendo, fue si se curaba la enfermedad. Yo tenía 32 años, 2 años de casado, con muchos sueños, con muchas aspiraciones, como todos, con planes, ¿no? Para el futuro. Y cuando él me dijo, no, lo siento mucho, esta enfermedad es incurable. ¿Cómo? Y el tratamiento es que muchas veces mata al paciente en vez de la enfermedad, porque el tratamiento tienes que llevarlo de por vida. Entonces eso me desplomó, ¿no? Sí. Y me dice, de aquí, Samuel, tu vida ha cambiado completamente, no va a ser la misma. Wow, eso no era fácil asimilarlo. No es fácil escuchar algo así. Además de las debilidades musculares que tenía, o sea que cuando le mencionaron la enfermedad,
usted dice que la persona no, es incurable, pero iba a progresar, se usa la palabra progresar como que algo está mejorando, pero estoy hablando, la enfermedad iba a progresar en el sentido de que se iba a poner más débil, que no iba a poder caminar. ¿Cuál fue el diagnóstico? Había que tener mucho cuidado, ¿no, Cerita? Seguir el tratamiento al pie de la letra. Muchas veces esta enfermedad, los efectos colaterales, por ejemplo, daña los riñones, los pulmones, el corazón. Entonces, uno se muere a veces por los problemas de otros órganos, no precisamente, ¿no? Sí. Ahora, la limitación física es que yo llegué al punto de quedar cuadripléjico, completamente desahuciado, que me dio 2 recaídas. Wow. O sea, desde el diagnóstico comencé a mejorar. Con el tratamiento me daban prednisona, 20 miligramos al día, y metotrexato, que es considerado quimioterapia, un 25 miligramos por semana. Entonces, comencé a mejorar, yo caminaba completamente normal, nadie notaba que estaba mal, pero si yo me caía no me podía levantar. Permítame regresar un poco, porque realmente uno, mirando esto, si yo recibo información así, la persona que recibe información así, uno empieza a analizar una enfermedad incurable. ¿Su esposo estaba con usted cuando escuchó eso? Así es. ¿Usted estuvo ahí? Siempre estuvo ahí conmigo. Cuando usted escuchó eso, hermana, ¿qué pensó? Mire, pastor, no me preocupé mucho, porque él era joven, éramos jóvenes, fuerte, nunca lo vi enfermo de nada durante todo el noviazgo que tuvimos, que fue muy largo. Fuerte, levantando pesas. Levantaba pesas. Recuerdo que mi padre, cada vez que nos veía juntos, decía, ahí estás con el físico-culturista, así le llamaba. Entonces, no me preocupé mucho, pensé que él iba a superar esa enfermedad. Nunca me imaginé que este diagnóstico lo iba a llevar al borde de la muerte, pastor. Realmente donde estuvo. ¿Usted, pastor, esa noche pudo dormir tranquilamente como si nada había pasado, o cómo fue la noche? No quise aceptar la realidad. Ok. Justo esa Navidad del 2001 ya teníamos los pasajes comprados, fuimos a nuestro país, y cuando llegamos, la idea era que ella disfrute de su familia y yo de la mía. Sí. Pero mi esposa, como ya conocía mi nueva condición, me dijo, tú tienes que estar conmigo. Sí. Y es tan difícil para nosotros los caballeros estar atado a la esposa y no despegarse, no estar dependiendo 100%, ¿no? Sí, porque si usted se cae no se puede levantar. Claro. Entonces pero lo duro que es a veces uno tiene que aceptar sus limitaciones, ¿no? Pero yo era terco en ese sentido, le dije, no, tú disfruta con tu familia, yo con la mía. Y él me dice, pero Samuel, tengo que ayudarte, te puedes caer, no, como buen valiente, ¿no? Sí. Y me acuerdo que fui a ver a mi hermana en esos días que estuvimos ahí, y a mi hermana mayor bajé del taxi y me tropecé, no sé con qué, algo pequeñito, y caí. Quedé en el piso, me quise levantar, en la calle. Y quise levantarme, me quedé pegado al suelo y no podía. Que el taxista se bajó y ¿qué le pasa? Se asustó, ¿no? Sí. Y le dije, ahí repetí las palabras, pastor, que comenzaron a tener significado para mí. Y yo creo que tiene mucho que ver en la parte de la salvación, tomando el trasfondo, ¿no? Ayúdame. Sentirme incapaz de levantarme, no tengo fuerza, Señor, ayúdame. Y el taxista me ayudó, me levantó, me puso sobre mis pies. Y la segunda vez que me volví a caer fue justo antes de volver a Estados Unidos, en enero del 2002. Caí nuevamente delante de mis hermanos, de mis familiares, de la familia de ella, y no pude levantarme. Una pregunta para que se entienda un poco mejor. Cuando usted dice que se cayó, cuando usted se cayó, ¿venía sostenido de algo o estaba caminando sin asistencia? Yo caminaba completamente normal. Muy bien, entonces caminaba normal. Cuando se caía, ¿hacía un esfuerzo de detenerse la caída? Sí, pero se doblaban mis brazos, no tenía fuerza para sostenerse. Okay. Y mis piernas cuando se doblaban, ya ahí sí se iban para abajo. Wow. Es un sentimiento difícil de aceptar o difícil de comprender. Una persona fuerte que levantaba pesas, ahora que no tenía la fuerza para levantarse solo. Hermana, cuando usted veía a su esposo así, ¿qué pensaba? Era un dolor inmenso en el corazón. Tuvo varias caídas. Recuerdo que antes de esa caída, en el apartamento donde vivíamos, se cayó también, y para mí fue
demasiado triste, ¿no? Verlo tan indefenso, casi como un niño. Su vida estaba involucionando, estaba volviendo tan dependiente, tan incapaz de valerse por sí mismo, incluso hasta de evitar caerse, que es algo que toda persona tiene la capacidad de evitar una caída o de levantarse, ¿no? Porque eso es lo primero que alguien hace, al caerse, le duela lo que le esté doliendo, el instinto es levantarse inmediatamente y mirar a todas partes a ver si alguien te miró. Sí. Pero el verlo tendido en el suelo era muy duro. Hermana, usted tiene entrenamiento como enfermera. Sí. Su esposo, un hombre fuerte, ¿era fácil levantarlo? No era fácil. Al comienzo, cuando empezó a debilitarse, era fácil porque él todavía podía asistirse, ayudarse en algo, pero la enfermedad lo empezó a consumir de tal manera que llegó el momento de que ni entre 4 personas, recuerdo cuando lo internaron en el hospital, llegó caminando por sus propios medios, pero conforme pasaron los días, empezó a perder la capacidad de caminar, y eso era demasiado triste, demasiado desesperante. Disculpen que le pregunto esto, pero es necesario preguntarlo porque hay personas que están pasando o van a pasar por ese camino. Exacto. Usted, hermana, se preguntó ¿por qué? O sea, hablando con Dios, pensando en Dios, se preguntó ¿por qué, Señor? Exacto. ¿Sí? Muchas veces. ¿Por qué, Señor? Somos una pareja joven, te hemos entregado nuestra vida, estamos en el ministerio, en tu obra, trabajando día y noche incansablemente, predicando, visitando. ¿Por qué, Señor? ¿Y usted, pastor, con sueños de hacer diferentes cosas en el ministerio, se preguntó también ¿por qué, Señor? Así es, pastor, porque generalmente se puede, si uno pues está en malos caminos, uno generalmente dice, bueno, tal vez es una llamada de atención por parte de Dios, ¿no? Pero uno está haciendo las cosas de Dios, está ganando almas. Yo cuando estaba en el hospital, sin poder moverme, era como un saco de huesos, pastor. Me echaban ahí y ahí me quedaba, me ponían aquí, me cambiaban de tanto en tanto la posición, y era mi esposa la que lo hacía, ¿no? Porque el personal médico de asistencial es difícil, mucho trabajo. Sí, sí. Y yo me preguntaba, estoy haciendo campañas, estoy ganando almas, y ahora estoy aquí sin hacer nada, pero Dios me fue contestando a lo largo de ese año. Estuve 12 meses, pastor, cuadripléjico. 12 meses. En el hospital. Yo pensaba que iba a salir. Uno nunca se imagina que algo tan terrible le puede pasar. Uno siempre escucha que se murió el vecino o que el tío se enfermó de cáncer, pero uno nunca piensa que a uno le va a dar eso. Y yo 12 meses, yo pensaba, le decía a ella, la consolaba, y aquí al mes nomás voy a agarrar fuerza y voy a salir. Pasaron 12 meses y era cada vez peor. Sí, adelante. Y no solamente era la debilidad, pastor, o sea, no era como que le dio un stroke y se quedó cuadripléjico y no puede moverse, sino era un conjunto de dolencias, de incomodidades, porque era el prurito que él sentía, la picazón. Aparte de la debilidad, era el dolor generalizado en todo su cuerpo. Para moverlo, para cambiarlo de una posición a otra, era un dolor, un sufrimiento para él. Wow, y eso era de día y de noche. O sea, no es que ya en la noche me duermo y pasa todo. No, él luchaba por su vida día y noche, pastor. Día y noche. Eso es difícil. Ahora, aún así, en la condición que estaba, de acuerdo, que entiendo que si lo movía en una posición no podía cambiar su posición usted solo. Así que alguien tenía que alimentarlo, todo. Y como este problema destruye, mis músculos estaban completamente destruidos, no sostenían a los huesos. Entonces recuerdo que una vez la asistenta con mi esposa, entre los dos, me reposicionaron, ¿no? Y la enfermera se zafó mi hombro, ¿no? ¿Se zafó el hombro? Me zafó el hombro. Entonces pusieron un anuncio ahí en la cabecera de mi cama que yo sufría de luxaciones, porque no me podían ni siquiera sostener. O sea, si me sostenían, mis articulaciones se zafaban, ¿no? Sí. Y era un dolor terrible, ¿no? Entonces,
era intocable prácticamente. Wow, eso está tremendo. Bueno, una de las dos canciones o himnos que usted grabó, una lleva por título ¿Por qué yo? ¿Usted escribió ese himno o dónde lo encontró? Sí, yo lo descubrí. ¿Usted lo escribió? Es parte de... no es un reclamo, ¿no? Porque Dios es bueno, pastor. Sí. Dios es bueno. Amén. Y si estás sufriendo en este momento, tú tal vez pienses que Dios no es bueno o Dios te olvidó. Dios es bueno. Yo quiero que tengas esa seguridad, mi amigo. Puedes estar sufriendo y quién sabe tengas que sufrir toda esta vida, pero Dios tiene un lugar para ti en el cielo, donde no va a haber muerte ni dolor. Y yo escribí esa canción un día porque también me deprimo, también me siento frustrado. Y yo dije, Señor, comencé a escribir, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no escogiste a otro ministro, a otra persona? ¿Por qué tuve que ser yo? Y cuando recordamos con mi esposa lo que hemos pasado, pastor, digo, ¿cómo pasamos? O sea, no es que uno tenga algo extraordinario o algún poder sobrenatural o una capacidad de resistencia, no, sino que es la misericordia de Dios que le da fortaleza a uno. Amén. Es el amor de Dios que a uno lo sostiene. Cuando recordamos muchas cosas, mi esposa me dice, no sé cómo, no me entiendo cómo. No blasfemamos el nombre de Dios, no lloramos, pero siempre al lado de Dios, siempre en comunión con Él, y estamos aquí por su misericordia vivos, pastor. Amén, amén. Bueno, queremos en este momento tomar una pausa del testimonio y vamos a seguir con el testimonio porque al usted mirar a Pastor Aponte en este momento, obviamente se ha dado cuenta que él se puede mover y hemos estado hablando de que no se podía mover por un año. ¿Cómo fue que llegamos a esa etapa de su vida que pudo él no solamente moverse, sino caminar? Y queremos escuchar eso más adelante, pero ahora queremos que escuchen las palabras de este himno, ¿Por qué yo? Es tan difícil encontrar una salida y se derrumba todo a mi alrededor. El enemigo se sonríe, canta victoria, mas en mi Cristo hallo esperanza y poder. Es tan difícil encontrar una salida y se derrumba todo a mi alrededor. El enemigo se sonríe, canta victoria, pero en mi Cristo hallo esperanza y poder. Porque a mí no pudo ser otro igual, no pudo ser otro igual, porque a mí, porque yo, es la pregunta que mi alma te reclama. Jesús me dice, ven, Getsemaní, y musitando exclamé, haz tu voluntad, su voluntad. Mientras pases por la vida, sombras te cubrirán sin explicación. Mas confía, Jesús está contigo. Él ve el fin desde el principio. Él quiere lo mejor para ti.
Muchas veces no comprendes tú su voluntad, y en el camino tantas veces llorarás. Mas Jesucristo ya sufrió más que ninguno, y nos invita a decir: haré tu voluntad. Porque a mí no pudo ser otro igual, no pudo ser otro igual. Porque a mí, porque yo, es la pregunta que mi alma te reclama. Jesús me dice: ve al Getsemaní, y musitando exclamé: haz tu voluntad. Tus palabras son: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque a mí no pudo ser otro igual, no pudo ser otro igual. Porque a mí, porque yo, es la pregunta que mi alma te reclama. Jesús me dice: ve al Getsemaní, y musitando exclamé: haz tu voluntad. Porque yo, porque a mí no pudo ser otro igual, no pudo ser otro igual. Porque a mí, porque yo, porque yo, porque a mí, porque yo, porque a mí. Amén, amén, gloria a Dios. Tremendo himno, tremendas palabras escritas por el pastor Samuel Aponte, que realmente es una inspiración considerando su testimonio. Tal vez si usted acaba de llegar o escuchando esta música no comprende lo que hemos estado hablando, pero estábamos en la parte de que la familia Aponte, el pastor Aponte, cuadrupléjico, no se podía mover, no podía hacer nada por sí mismo, su esposa sufriendo al igual con él durante ese tiempo. Hermana, él estaba en el hospital. ¿Qué hacía usted durante el tiempo del hospital? ¿Estaba ahí o se iba a la casa? ¿Cómo era esa experiencia? Mire, pastor, gracias a Dios que el Señor tocó muchos corazones durante toda la estancia que él estuvo en el hospital, y me permitieron, primera vez y única vez que permitían a un familiar permanecer las 24 horas del día con él. Wow. Y ese era mi deseo, estar con él todo el tiempo, porque sabía que su enfermedad era demasiado delicada, que él estaba sufriendo mucho, y mi deseo fue estar con él, y estuve todo ese año completo, día y noche, durmiendo en el mismo cuarto del hospital. Wow. Atendiéndolo, tratando de minimizar, de hacerle más fácil, hacerle disminuir toda la pesadilla que él vivió todo ese año en el hospital, internado. Wow, eso es admirable, hermana, alabado sea Dios por ese sacrificio. Bueno, vienen muchas preguntas a la mente. Una de ellas que podemos preguntar es, ¿de dónde vino el dinero para pagar todo eso? Porque si usted está viviendo con él en el hospital, usted no puede trabajar, él tampoco estaba trabajando.
la cuenta, porque usted tuvo un año, estamos hablando de en un hospital de los Estados Unidos, que aquí los hospitales cuestan un gigante de cuenta de deuda que uno tiene. ¿Cómo fue? ¿Todavía están pagando esa deuda? Milagro. El vicepresidente, yo llegué a Maine, el hospital fue el Maine Medical Center de Portland, Maine. Yo estaba trabajando en Chicago y nos invitaron al campamento, al Spanish Camp Laurelwell en Maine, para predicar. Entonces, siempre con Cirita hemos andado juntos, pastor, aún estando sano, hemos estado siempre juntos. Amén. O sea, nos hemos llevado muy bien, ¿no? Entonces, decidí ir en carro porque me ponían a mí en la conferencia, me ponía el pasaje de avión, pero para mí solo. Sí. Entonces yo decidí, le digo, no, guárdalo para el gas y yo voy a ir en mi carro. Y fuimos con ella hasta allá. Cumplí el último sermón el domingo, pero ya no pude regresar. Me internaron, me dio un empiema, pastor, generalizado. O sea, como el tratamiento hacía que me deprimía mi sistema inmunológico. Yo estaba expuesto a que cualquier infección me dé. Sí. Y la infección me tomó el pulmón derecho, específicamente un empiema. Me internaron, yo no podía cantar, tenía una presión terrible, no podía cantar ni casi hablar. Me internaron en el Maine Medical Center, me operaron del pulmón. La operación duró 4 horas y ese fue el primer milagro que vimos, pastor. A ver. El neumólogo vino y me dio el pronóstico del problema. Me dice, tú no vas a poder hacer actividades, porque yo todavía caminaba. Sí. No puedes hacer actividades que te requieran esfuerzo, porque al agitarte tu corazón ha perdido, tu pulmón ha perdido elasticidad. Ha quedado tieso, completamente sólido, solidificado. Wow. Tú no puedes hacer esfuerzo porque puede colapsar y puedes morir de hemorragia. Wow. Y mi esposa le preguntó, ¿va a poder cantar el doctor, mi esposo? Porque a mí me gustaba cantar, yo tenía mi primer disco grabado en aquel entonces, que era simplemente como un hobby, algo bonito para la iglesia. Y el doctor le dijo, sorry, él nunca va a poder cantar nuevamente. Wow. Pronóstico seguía empeorando. Y estoy cantando hace más de 8 años, alabado sea el Señor. Pastor. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Los últimos exámenes, rayos X que me hice hace 4 años, aquí en Virginia, el doctor, fue muy difícil que él se dé cuenta que me habían operado de empiema. Entonces me dice, no, apenas puedo ver, pero yo le mostré la serie de la laparoscópica, ¿no? Le digo, doctor, sí. Me dice, ¿cómo? Pero yo no puedo ver que tengas una operación, o sea, es algo maravilloso. Gloria a Dios. Cuando uno le entrega los talentos a Dios, Dios hace como que nos da un empujoncito para seguir haciendo su obra, ¿no? Amén. Y otro de los milagros que vimos ante tanto sufrimiento, el gerente del hospital, nos hicimos conocidos todo el mundo nos conocía en el hospital. Y el gerente escuchó del caso de mi esposo y se quedó impactado porque a él le dieron 1 semana de vida. Una semana de vida. El reumatólogo, la junta de reumatólogos vinieron y le dijeron, mire, señora Ponte, usted está empeorando los medicamentos, le hemos puesto todo lo que haya a la mano. ¿Está hablando del tiempo cuando estaba ahí como cuadrupléjico? Al inicio, cuando él entró hospitalizado, el tratamiento que empezó a recibir para la enfermedad, su cuerpo no respondía. Seguía empeorando, empeorando. Y la junta de reumatólogos vinieron y nos dijeron en el cuarto que él solamente le quedaba 1 semana de vida. No había nada más que hacer con él, solamente tratar de esperar el momento que él dejara de respirar, porque sus pulmones iban a dejar de funcionar por la debilidad generalizada de todo el cuerpo. ¿Usted sabía eso? ¿Se lo dijeron a los dos? A los dos. Y yo como enfermera sabía mucho más de todo lo que le iba a venir producto de esa debilidad, de esa inmovilidad, de estar inmovilizado completamente en la habitación, en el cuarto. Hermana, usted es la esposa, aquí está su esposo, le dicen que tiene 1 semana de vida. Pensando en eso, ustedes estaban orando, la iglesia estaba orando, pero también la mente del ser humano dice, puede ser que al final de esta semana o pronto mi esposo va a morir.
¿Qué pensaron cuando le dijeron esa semana y pasa el primer día, el segundo, el tercero? ¿Qué estaban pensando? Realmente, ahí hay algo importante. Cuando me dijeron así, yo no podía sostener el cuello, yo me desplomaba, era flácido completamente. Me sentaron entre los dos terapistas, me sentaron en una silla de ruedas para sacarme a pasear, porque había un hall ahí bonito con una vista linda desde el tercer piso del hospital abajo, ¿no? La ciudad. Y me llevaron, ¿no? Y yo apenas, incluso ponían un arco acolchado debajo de mis posaderas para que no me lastime, ¿no? Porque yo no podía ni siquiera estar sostenido tampoco. Entonces me llevó mi esposa para ver, y ahí me di cuenta, después de haber arreglado nuestra vida con Dios, que uno tiene miedo, sí, honestamente, pero hay una paz, pastor. Amén. Porque uno se siente que Dios lo ha perdonado. Amén. Que Dios lo ha limpiado. Y esa es la diferencia con el que no está preparado, con el que no hizo una preparación frente a la muerte. O sea, tarde o temprano todos vamos a enfrentar la muerte. Pero haber arreglado las cuentas con Dios, haberle dicho hasta el mínimo secreto, hasta el mínimo, confesado hasta el mínimo pecado, y decir, Señor, ya no hay más, ahora estoy rendido a ti, mi vida está en tus manos, si tú quieres me vas a dar, y me la vas a dar, o si quieres me vas a levantar. Y mi esposa en su desesperación, porque ella siempre estuvo a mi lado, pastor. Amén. Ella siempre estuvo a mi lado, porque una vez me acuerdo, ella se fue a almorzar, a comer, y cuando llegó al cuarto yo no estaba. Porque yo me ahogaba con mi saliva. Yo estaba tan débil que no podía ni siquiera deglutir, pastor. Yo estuve 6 meses sin comer alimento sólido. 6 meses, wow. Y dormí 3 meses sentado, porque si yo me acostaba, me ahogaba con mi saliva. Y me habían llevado para intubarme de emergencia. Y ella, cuando llegué al cuarto, porque vimos más de 5 muertos en el pabellón. En ese tiempo. Entonces mi esposa llegó, no me encontró, ¿dónde está mi esposo? Y estaban en el centro de rehabilitación, ¿cómo se dice? Dando resucitación, porque yo no podía respirar. Wow. Miren, tenemos poco tiempo y quiero asegurarme de que esta interpretación, esta ofrenda musical también se escuche. ¿Usted escribió esta también o la encontró? Esa es una composición de un cantante chileno, Marcelo Constanzo. Muy bien. Yo le pedí el permiso. Me tocó porque uno ha conocido a Jesús siempre, pero ahora lo conoce de manera personal. Muy bien, bueno, vamos ahora a escuchar esta ofrenda musical Desde Siempre. Estrella de Belén, sobre blanco pañal, frágil niño adormecido en oración, luz fulgente en el cielo se posaba y cual faro celeste alumbraba al huésped santo de esta pobre humanidad. Desde niño he escuchado de tu historia, más que historia siempre ha sido mi presente. Y te he visto así, Señor, en la Biblia desde siempre, ante reyes y leprosos, dando vida y sanando, y buscando un lugar donde posar. Y te he visto caminar sobre las aguas en la pesca milagrosa, en las aves y el maná, caminando hacia el monte en que olivos escucharon sollozando tu
oración y te he visto ser juzgado y entregado por amor. Hacia el monte sombrío, con el peso de la muerte en tu espalda y tu frente gota a gota va sudando. La infamia despreciable de corona denigrante que tu madre contemplaba. Salve Rey de los judíos, te injuriaban con ardor, pero tú, oh gran maestro, en aquel postrer momento ofrecías redención a ese pobre malhechor, mientras otros se decían, en verdad este hombre desde siempre y para siempre nos demuestra que Él está en el pesebre que hay en cada corazón. Aún te siento aún más, Señor, desde siempre aquí muy dentro. Resucitando. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastor, usted estuvo en una condición que solamente podía mover los ojos. Háblenos cómo Dios lo sacó de todo eso. Y esa semana que mencionó también, quedan 3 preguntas. Semana de vida y cómo Dios le ayudó a pagar todo eso. Hay una expresión en la Biblia que dice hallar gracia, ¿no? El vicepresidente del hospital es Bachman, me acuerdo David Bachman, un judío americano. Él vino a verme y me dice, nosotros nunca nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, pero nosotros nos estamos haciendo cargo de su caso. ¿Cómo? O sea, ¿de que iban a pagar la cuenta? Claro, o sea, wow. Era un año. Cuando salimos, el hospital nos consiguió por 3 meses un apartamento, lo pagaron, compraron una cama de hospital que se levantaba con control remoto, una mesita con ruedas, todo, equiparon el cuarto como si estuviera yo en el hospital para poder salir. Salí cuadripléjico y ahí comenzó este ministerio. Entonces ellos pagaron los biles, hicieron arreglos para pagar las cuentas y dijo, él no lo dijo expresivamente, es un milagro, pero dijo algo extraño sucedió con usted, o sea que no se murió. La semana llegó y usted siguió vivo. Pasaron los meses, pasó el año entero y no me moría. Gloria a Dios. Entonces, y otra cosa rescatable, cuando estábamos como los 7 meses más o menos en el hospital, había una enfermera que me ponía el metotrexato a la vena, ¿no? Porque yo estaba con vía abierta, ¿no? Y ahí, ella venía una vez por semana. Ella es especialista en eso nada más. Entonces, ella me ponía y esa vez vino y me colocó el medicamento y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿es usted algún gurú, algún maestro espiritual o algo así? Y le digo, soy pastor de la iglesia adventista. Entonces ella abrió los ojos y me dice, ahora entiendo por qué. ¿Qué pasa? Me dice, yo desde que vengo a verlo a usted, siento algo extraño en el ambiente, una paz, amén, un gozo, no sé, y por eso ya no soporto más y se lo pregunto, me dice. Y cuando salgo del hospital, siento esa paz, queda todo el día conmigo. ¿Qué pasa? Es el único paciente, yo voy a ese cuarto, ¿qué algo extraño ahí? Gloria a Dios. Y ahí me di cuenta que estaba Dios ahí. Amén. Yo no lo veía, no lo sentía, pero Dios envió a otra persona para decírmelo, ¿no?
Mire, vamos a tener que tomar una pausa aquí para hablar de su CD, porque hay fotos también que no sé, vamos a poder verlas todas, pero tenemos aquí un CD que tiene las dos ofrendas, o sea, los dos himnos que escuchamos ahora. Además son 14 himnos que tiene aquí. Entonces, aquellos que estarían interesados en recibir o adquirir este CD, vamos a compartir con ustedes la información de contacto. Algunas de los títulos que están aquí es Más que Vencedor, Aleluya, Su Amor, ¿Por qué yo? Este es el día, medley de unción, Vamos a vencer, está allí, Jesús tu nombre, Primera de Crónicas 4:10, Desde siempre, ¿cómo negarte? Solo Cristo, Peña de Oreb. Muy bien, queremos compartir la información de contacto del pastor y su esposa para aquellos que están interesados en invitarlo a contar este milagro que ha ocurrido en sus vidas y también para predicar. Así que aquellos que están interesados, esta es la información de contacto. Si le gustaría comunicarse con el pastor Samuel Aponte o su esposa Cira Aponte, lo puede hacer en varias maneras, o también puede visitar su página cibernética. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todavía faltan milagros que contar, cuéntenos. Lo que pasa con esta enfermedad es que la creatina se va a mi sangre y la creatina se disparó más de 20,000. Este reumatólogo especialista, conocido mundialmente, me dijo que era imposible que un ser humano esté vivo con esa cantidad de creatina. El especialista número 1 del mundo. Sí, lo normal en una persona sana es de más o menos 20 a 180 la creatina. Yo le tenía en más de 20,000. Wow. Y eso seguía subiendo, nada lo detenía. Oramos con mi esposa todos los días, ella me agarraba mi mano, orábamos, y pasaron meses, ya cerca de 6 meses vino la enfermera porque cada 3 días me tomaban sangre para ver cómo estaba mi creatina, seguía subiendo, entonces ya los médicos y nadie venía a verme, ¿no? Ya simplemente estaban esperando que yo falleciera, ¿no? Wow. Entonces vino con los resultados. Una noche me acuerdo que eran como las 10 de la noche, que no acostumbra dar los resultados, pero se lo pedimos, vino y mi creatina había bajado como 5,000. Al día siguiente, un milagro. Gloria a Dios, porque esa es la respuesta divina, de eso dependía mi mejoría. Vinieron todos los médicos ahí alrededor de mi cama y me dijeron, señora Aponte, usted está mejorando. No sé qué ha pasado, pero algo sucedió, porque ya no me daban el tratamiento, no me daban prácticamente nada. O sea, simplemente era cuestión de horas. Mejoré. Ahora otro asuntito, pastor, cuando yo estaba en el hospital me sentía frustrado, ¿por qué me sacas, Señor, del evangelismo y ahora estoy aquí? Un día vino una enfermera, Dios me respondió de esta manera, vino una enfermera y muy triste, yo la notaba alegre todos los días y le pregunté qué pasa y me dice que tenía problemas con su esposo, estaba muy mal con sus hijos. Y yo comencé a hablarle de Jesús, comencé a hablarle de la esperanza. Ella comenzó a llorar y todo, de ahí se reaccionó y me dice, Aponte, me dice, Samuel, tú me estás aconsejando a mí que te estás muriendo, me lo dijo así. Wow. Tú me estás diciendo... Y ella se sintió contenta, me dice, gracias por las palabras. Yo no lo entendí en ese sentido, porque yo simplemente comencé a hablarle de Dios, de la paz, de su amor, y ella se sintió tan confortada, y ahí me di cuenta, dije, Señor, aquí hay almas que de otra manera tú no las podrías alcanzar, me has traído aquí para hacer una obra especial. Pedí a uno de los ancianos unos libros del Espíritu de Profecía y comencé a darles, a mi esposa le decía, dale a la terapista, al que limpiaba el cuarto, al masajista, a todos los que entraban. Vamos a ver algunas fotos para ilustrar un poco de lo que hemos experimentado. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Estoy sano ahí el año 2001, antes que caigan las Torres Gemelas, estoy sano ahí en un paseo por Nueva York. ¿Próxima? Nos casamos en el año 99. Nuestra boda en Maine, el día más feliz. 2 años después vino la enfermedad. Más adelante, seguimos a próxima. Ahí mi labor pastoral en la ciudad de Chicago. Está bautizando a una persona. Bautizando. ¿Y aquí? En Puerto Rico, predicando en silla de ruedas, ministré por 5 años, pastor, no podía pararme. Wow. Ahí de un cinto me levantaban, celebrando mi cumpleaños 35. Ahí está, pastor, en una silla eléctrica, motorizada. Ahí no puede él hacer absolutamente nada. Muy bien, próxima. Ahí está. En un congreso de jóvenes. Predicando. En mi silla eléctrica, sí. Gloria a Dios. ¿Aquí? Ahí dando un paseo con mi esposa. Ok, ustedes ven mi rostro quemado, mi rostro completamente maltratado por la enfermedad, ¿no?
Predicando otra vez. Predicando. Muy bien, gloria a Dios. Adelante, próxima foto. Ahora empieza a caminar. Comencé foto es a buena. caminar, sí, en Puerto Rico el año 2005. La primera vez que se puso de pie nuevamente y Después de pudo años. empezar a caminar. Wow, Fue en gloria Puerto a Dios. Rico. Silla de rueda otra vez. Entonces, poco a poco, milagro fue mejorando. Próxima foto, por favor. Gloria a Dios. Eso es un milagro. O sea, de que pensaban Amén. que iba a morir en una semana, mejorando, gracias y gracias a Dios. Amén. Bueno, ¿qué le pueden decir a una persona que tal vez está pasando por esto? ¿Eso le puede pasar a cualquier persona que Dios le puede ayudar así? Yo pienso que es dejarlo en las manos de Dios, o sea, rendirse a Dios, dejarlo todo a Él y esperar que Él haga su voluntad, que Él haga lo que quiera, ¿no? El tratamiento era de por vida. Entonces yo no podía, estaba prohibido médicamente tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? El doctor me prohibió completamente porque este medicamento es muy tóxico, ¿no? Daña al feto, ¿no? Entonces, hace 7 años comencé a orar para dejar el medicamento, con mucha oración con mi esposa. Al tercer intento que dejé el metotrexato y la prednisona, no vino la enfermedad más. O sea, hoy no tomo metotrexato, no tomo prednisona. Wow, gloria a Dios. El doctor me dijo, después de 1 año puedes tener tu hijo. Vino Samuelito, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí vino, Nació. mientras estaba hablando, Samuelito. Samuelito, ¿cuántos años tienes? Yo soy 4. 4 años, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No tenemos tiempo para más. Que Dios le bendiga. Recuerda, entregue su corazón a Cristo y encontrará paz y felicidad. Comienza en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le Amén. bendiga.